Esta mañana nos despertamos con la noticia de la imputación por parte de un juez de Tarragona que viene investigando este caso desde hace 7 años del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, pero no es, que este es el titular, ¿no? Montoro imputado por si empresas que eran clientas del despacho que él había fundado antes de ser de nuevo ministro de Hacienda se beneficiaron de las reformas que él podía propiciar de alguna manera como ministro. No solo es la imputación de Cristóbal Montoro, sino que es la imputación de quienes formaban la cúpula de su ministerio. Vamos a irlo explicando paso a paso con quien mejor se conoce el auto, que es Miguel Ángel Campos. Campos, hola de nuevo. Hola de nuevo, José Luis. Vamos a explicar, para empezar, si te parece, qué es lo que el juez de Tarragona está investigando. Lo que afirma el juez de Tarragona en su auto es que en lo peor de la crisis, mientras se legislaba para imponer recortes drásticos que afectaron a los servicios públicos esenciales y a los ciudadanos, desde el Ministerio de Hacienda influían en la legislación para beneficiar a unos pocos previo pago a la cúpula de ese mismo Ministerio de Hacienda. Que Hacienda, que debía ser el garante de las cuentas públicas y privadas y adalid contra la corrupción, estaba podrida hasta el tuétano. Afirma el juez en su auto que Cristóbal Montoro aprovechó su posición en el Ministerio de Hacienda para influir en la legislación en beneficio de los clientes del despacho Equipo Económico que había fundado antes de entrar en el gobierno de Rajoy. Añade el juez que los clientes de Montoro, de distintos sectores, pero principalmente del gasístico, obtuvieron beneficios en detrimento del sector público y que ha quedado constatado que Montoro nombró entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas al despacho, lo que aseguraría que las leyes se redactasen a demanda, es literal, de las propias empresas clientes que pagaban por ello. Existía, dice el juez, de nuevo literal, una organización en el gobierno desde la que tejieron una red de influencias para obtener un lucro económico. Hablemos de la dimensión, porque el juez, como decías tú ahora, habla de una red de influencias, de una organización. Sí, el auto del juez detalla que supuestamente la corrupción se instaló en todo el Ministerio de Hacienda de Rajoy entre 2012 y 2018, desde que arrancó aquel gobierno y durante las 2 legislaturas en las que se mantuvo en el poder. No solo el ministro Montoro está imputado, también el secretario de Estado de Hacienda Miguel Ferré, la subsecretaria de Estado de Presupuestos Pilar Platero, el subsecretario de Hacienda y Función Pública Felipe Martínez, 2 directores generales de tributos Diego Martín Abril y José Alberto García, el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez, el subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo, el asesor del gabinete del ministro, Rogelio Menéndez, y el director de gabinete del secretario de Estado, José María Buenaventura. El juez atribuye a todos ellos delitos continuados de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos. Al ser, José Luis, delitos continuados y comenzar las investigaciones en el año 2018, no existe la posibilidad de prescripción. Sobre este despacho, Equipo Económico se llamaba, es decir, Cristóbal Montoro fue ministro de Hacienda en la etapa de Aznar. Luego hubo una etapa en que hubo un cambio de gobierno, es en esa etapa en la que él funda Equipo Económico y luego vuelve al gobierno en calidad de ministro de Hacienda bajo ya la presidencia de Mariano Rajoy. Y ya en esa segunda etapa de Montoro al frente de la Hacienda Pública hay algunas informaciones que en ese caso no hablaban de esto, por supuesto, pero sí hablaban de la posibilidad de incompatibilidades del ministro. Vamos a recuperar, lo escuchábamos antes a las 8, vamos a recuperarlo ahora incluso más largo, este extracto. Esto es una rueda de prensa que dio Montoro en 2015 en la mesa del Consejo de Ministros. Comparecía junto a Soraya Sáez de Santamaría, le preguntaban a Montoro por su vínculo con esta empresa y él decía, bueno, pero yo este despacho, sí, lo fundé, pero yo ahora no tengo nada que ver con él. Y yo, junto a otra serie de personas, por cierto, todas ellas muy cualificadas, fundamos una consultora en el año 2006 y a partir del año 2008, donde yo regresé, no como se dice a la política, no, al Congreso de los Diputados, es cuando yo dejé esa empresa. Entendí, como he entendido cada vez que he estado en el Congreso de los Diputados, que mi dedicación en ese Congreso de los Diputados tenía que ser completa. Completa significa dedicado completamente a ello. Y a partir de ahí decía, pues yo he entendido que no debía estar ocupando un escaño compatibilizándolo con nada.
Por tanto, con nada es con nada. Claro, aquí, y por situar los términos de lo que nos estás contando, Campos, lo que dice el juez es que la trama consistía, o la supuesta trama, lo que afirma el juez en su auto, es que cuando Montoro era ministro de Hacienda, las beneficiadas eran las empresas de gas que habían sido clientas del despacho que él había fundado previamente, ¿no? Y esa sería la relación. Sí, es lo que está diciendo el juez. Habla directamente, imputa directamente a esas 6 empresas gasistas, pero ojo porque habla de distintos sectores. No solo el sector gasista supuestamente habría sido beneficiado, sí. Hay que estar a la espera de lo que diga el sumario, pero efectivamente era eso. Según el auto del juez, lo que hace es, previo pago de estas empresas, influir en la legislación, todo el equipo de Montoro en el Ministerio de Hacienda, para poderlas beneficiar con rebajas de tributos y así pues obtener una ventaja respecto a sus competidores y en detrimento del sector público. Hablamos de leyes y reglamentos a demanda según este auto del juez. Campos, gracias. Hasta luego. Ignasi, ¿qué primera reflexión te sugiere esto sobre este caso en particular y también sobre, en fin, si el funcionamiento de la administración, si es que este mecanismo que el juez parece acreditar en su auto se hubiera llevado a cabo? Bueno, esa rueda de prensa que has citado respondía a un rumor que corría en ese momento, ¿no? Y por tanto, por decirlo así, lo que sale ahora es algo que formaba parte de una cierta rumorología, pero claro, los rumores, pues como no había prueba ninguna, pues nunca pasaron de ahí hasta hoy, ¿eh? Entonces, yo creo que esto es una situación muy sorprendente, primero por la entidad de lo que se está acusando, o sea, es tremendamente serio la acusación, la extensión, la cantidad de gente que está imputada, porque va mucho más allá del ministro, o sea, eso efectivamente, si se acaba probando, viva la presunción de inocencia, ¿no? Si se acaba probando esta acusación, pues claro, afecta a todos los altos, todos los cuadros de Hacienda durante un periodo determinado. Eso no tiene precedente y en ese sentido me parece gravísimo. Ahora bien, vamos a ver, yo quiero imaginar que el juez sabe lo que está haciendo y que tiene pruebas después de 7 años. Porque aquí tenemos una serie de hechos que cada uno de ellos por separado, o muchos de ellos por separado, no son delito, ¿eh? Y lo digo porque vamos a oír muchas cosas en los que, como suele ocurrir en estos casos, va a empezar a todo el mundo a llamar delito a cosas que separadamente no lo son. Por ejemplo, que una empresa vaya a un ministerio a pedir que se cambie una ley porque la actual le perjudica, eso no es delito. Tengámoslo muy claro, ¿eh? Sea una empresa, sea Amnistía Internacional o sea Greenpeace, ¿eh? Es decir, si alguien va a una autoridad pública a decir, oiga, esta ley tal como está no va bien, no me conviene a mis intereses y a los intereses de mis accionistas, y me gustaría que fuera distinta, eso no es delito, uno. Escuchar a esa empresa tampoco es delito, en absoluto. Y ahí es más, es parte de la obligación de los políticos escuchar a la sociedad para ver cómo se pueden mejorar las normas. Claro, y todavía una más. Pagar a un intermediario, que es el lobby regulado y transparente, pagar a un intermediario para que haga esa gestión, porque lo va a hacer y tal, eso no es delito. Y nombrar a personas de confianza tampoco es delito, y que las personas de confianza sean gente que trabaja contigo, eso no es delito. Ahora bien, si todo esto ocurre en un marco en el que has pagado directamente al ministerio para que te cambie la ley y en el ministerio alguien ha cobrado por cambiar la ley, entonces eso sí es delito. Y claro, esto último es muy difícil de probar. El juez supongo que tiene suficientes indicios para hacer esas acusaciones y si efectivamente eso se puede probar, pues estamos en un escándalo que literalmente se puede decir que no tiene precedentes. Mira que hemos visto cosas, pues este no tiene precedentes. Por no solo de lo que estamos hablando, sino, como dice Ignasi Aroca, la magnitud, la dimensión de lo que estamos hablando. Sí, la magnitud es tan grande, diría yo, como la sorpresa. La sorpresa porque a mí personalmente, y creo que a mucha gente que nos está escuchando, les sorprenderá el celo con el que se ha guardado el secreto del sumario durante 7 años. O sea, no es habitual, es verdad que había rumores, pero creo que casi nadie sabía que por detrás de esos rumores o aparte de esos rumores se estaba produciendo una investigación y que estaba bajo secreto de sumario. Por tanto, primera sorpresa en este caso, agradable. No todos los jueces ni todos los implicados en un proceso filtran cosas. Algunos guardan escrupulosamente el secreto del sumario.
Después, decía, bueno, Ignasi tiene una gran experiencia, no digo en estos delitos, evidentemente, tiene una gran... Gracias por aclararlo, Javier. No, quiero decir... No me animes así a la tertulia que llevo 10 minutos, Aroca. No, quiero decir porque, hombre, los dos, él más que yo, naturalmente, conocemos las costumbres y las jergas europeas y sabemos que el cabildeo o lobby, como se dice en inglés, pues muy frecuente allí, está autorizado, reglado, tal cual, todo este tipo de cosas. Y por tanto él lo ve con esa lupa y a mí me parece bien que lo vea así, pero yo solamente me dedico a una cosa, decía, con buen criterio. Por supuesto quiero dejar patente primero la presunción de inocencia también, estamos en la instrucción, aunque se haya levantado el sumario, dice no es delito y él ha dicho una serie de cosas que no son delitos. Por ejemplo, iba a pedir que se cambie una ley. Pero ¿qué pasa cuando la ley se cambia? Ahí ya, hombre, si te dice que yo vaya y le diga, mire usted, esta ley no me gusta, ministro, a ver cómo hacemos, ve esto no es bueno para el sector, tal cual, pero al final la ley se cambia. Y uno dice, bueno, pues si la ley se cambia, a lo mejor aquí hay tomate. Y después otra cosa, casi todos estamos insistiendo de que esto es una cosa del ministro y de su valiosísimo equipo, pero cualquiera que conoce la administración y conoce cómo funcionan los gobiernos sabe que para que alguien emprenda, por ejemplo, una reforma de una ley, tiene que haber una serie de acontecimientos, digamos, previos, entre otros tiene que pasar por la mesa del Consejo de Ministros. Y si no pasa por la mesa del Consejo de Ministros, pasa al menos por la mesa del presidente del gobierno. Quiero decir que un ministro y un gobierno y un ministerio, por muy potentes y por muy maravillosos y académicamente valorados que sea su miembro, tiene que cumplir las reglas. Y la regla es que para toda iniciativa que conlleve una reforma legislativa hay que pasar por el Consejo de Ministros. Y no solamente eso, sino que si se va a producir tal reforma tiene que pasar por el Parlamento. Las leyes no las reforman los gobiernos, las leyes las reforman los parlamentos. Y por tanto tiene que haber una mayoría parlamentaria, en este caso pongamos que del PP, que apoye esa reforma legislativa. Y uno se puede preguntar, sobre todo el que está ahora mismo en su casa tomándose un café como el que me voy a tomar yo ahora mismo, diría, bueno, y oiga, cuando aquello que yo recuerdo de aquella amnistía que por cierto tumbó el Tribunal Constitucional, ¿habría alguien que pediría que hubiera una amnistía? ¿Cabe la posibilidad de que hubiera habido presiones, coimas y algunas que otras presiones para que alguien acometiera la reforma, acometiera un procedimiento que llevase a una amnistía fiscal? Bueno, todas estas cosas quedan en el aire. Pero claro, estamos hablando aquí, por tanto, de delitos, no, pero estamos hablando de eso que se está ahora tan de moda decir, culpa en eliquendo, o sea, quién eligió y por qué a esta gente con estos antecedentes, culpa en vigilando, es decir, cómo no se vigiló suficientemente este tipo de conductas si es que se produjeron, y en último lugar, si esta gente es tan brillante y estaba tan tocada por este tipo de cosas, ¿cómo los incorporó Feijóo a su equipo económico y fiscal para esta eventual nueva legislatura? Has hecho una pregunta que decías en la secuencia, pues todas estas cosas pasan, ¿no? Las presiones o los grupos de interés que por cierto, algún día habrá que hablar en serio en este país de la transparencia de este proceso en este país y en Europa, que piden, que negocian, que hablan con los gobiernos para intentar presionar y con los partidos políticos para presionar en un sentido u otro. Ahora, la pregunta que te hacías, ¿qué pasa si se cambia? Es más, por hilar un poco más fino, ¿qué pasa si se cambia esa ley según había pedido una empresa que había pagado? Porque, Campos, esta es la clave, por eso aparece entre la retahíla de los posibles delitos el cohecho. Claro, aquí no estamos hablando del lobby, de los lobistas, que tienen una profunda, un profundo arraigo, tanto en los países anglosajones como en toda Europa, en Estados Unidos, ¿no? Que como bien conoce Guardans y todos los tertulianos ahí. Aquí la clave está en que las empresas pagaban por estas reformas, por estas reformas. Por eso el juez imputa un delito de cohecho continuado. El juez dice que estas empresas sobornaban a toda la cúpula del Ministerio de Hacienda, que les pagaban para obtener esos cambios legislativos que les favorecieran, y que había además de esos pagos, de esos sobornos, que ahí estaría la clave, ese delito de cohecho continuado. Además, con esas reformas legislativas se producía un detrimento de lo público, en lo peor de la crisis. Se les daban ventajas impositivas que suponían una recaudación menor para lo público en ese momento, entre los años 2012 y 2018, en lo peor de la crisis económica. Y en aquellos años también de la amnistía fiscal, aunque Montoro se resistió siempre a llamarlo así. Carmen, que no te he escuchado todavía.
No, estaba escuchando ahora a Campos y estaba pensando, las empresas pagaban. Está claro que aquí cuando hay personas que se corrompen hay corruptores, ¿no? Lo vimos con Acciona y lo volvemos a ver otra vez con las empresas gasísticas. ¿Pagaban a quién? Habrá que seguir esa traza del dinero, ¿no? ¿A quién han llegado esos sobornos, porque no se pueden llamar de otra manera, para modificar leyes? Y si era a título personal, a título de partido, al despacho particular del señor Montoro y de su hermano. Pues te respondo según el auto del juez, porque los imputa a todos por delito de cohecho continuado, a toda la cúpula, al ministro Montoro, imputado por cohecho continuado, al secretario de Estado de Hacienda, a 2 subsecretarios de Estado, a 2 directores generales de tributos, al director general de la EAT y a otra ristra además de cargos en ese Ministerio de Hacienda. Todos ellos están imputados por cohecho continuado. Ergo, según el juez, las empresas pagaban, a cambio de esas reformas legislativas, pagaban a todas estas personas. O sea, que iban a enriquecimiento personal. Entiendo que propone el juez en su investigación enriquecimiento personal de estas personas que eran cargos públicos en lo peor de la crisis económica, como bien estaba recordando Campos, ¿no? Correcto. Y esto además, por mucho que diga el ministro Montoro, que también habría que recordar que parece que los casos de corrupción en este país vamos de 2 en 2, ¿no? Rato, Montoro, Ábalos, Cerdán, que también denota algo de cómo están las estructuras para que los procesos de corrupción se vayan desarrollando, aunque cambien los titulares, es que estarían muy cualificados y que estarían haciendo una función de lobby, pero es que esto no es el lobby. La función de lobby, que por cierto en España no tenemos regulada, y a veces es fácil comprender por qué no la tenemos regulada, ¿no? Que como también estaba diciendo Campos, tiene un carácter mucho más anglosajón, como en Estados Unidos o en el Reino Unido, que depende más de su influencia en el Parlamento que no de su influencia en el Poder Ejecutivo. Pero es que en este país, que se ha vuelto muy presidencialista en los últimos 20 años, me aseguraría, desde casi la llegada de Aznar, la influencia, el dinero, la negociación se hace desde los ministerios, no desde el Parlamento. Y por eso la actuación de los lobbies y además de toda esta rama que ha ido creciendo exponencialmente sobre consultores políticos que se dedican a conseguir la mejor de las posiciones para sus clientes, actúan directamente con los ministerios. Y de hecho tenemos muchos exministros que han formado parte de estas consultorías, que no las estoy poniendo todas bajo el radar de peligro, pero sí de la necesidad de regular de una vez en este país el régimen de los lobbies, como ocurre en el Parlamento Europeo. Y en segundo lugar, y creo que seguimos teniendo, o que tenemos una debilidad enorme en el régimen de incompatibilidades, que no se cumple, que somos muy laxos, que no se puede ser ministro o diputado y seguir teniendo conexiones con negocios particulares ni con despachos de abogados. Es que eso no se entiende en el común de los mortales. Hay que distinguir, voy a ir a publicidad y luego sigo el debate, porque hay que distinguir 2 puntos aquí. Efectivamente, hay que hablar de las incompatibilidades, hay que hablar de los lobbies, hay que hablar sobre todo de la transparencia, que yo creo que es la palabra que estamos buscando, que está planeando toda la mañana sobre la mesa. Eso es una cosa. Pero del auto del juez y de lo que estamos hablando es otra muy distinta y de otra dimensión. Quería decir, y me reafirmo más todavía escuchando de nuevo a Miguel Ángel Campo, sobre el contenido de este auto de imputación, pues me reafirmo en el sentido de que esto no se puede circunscribir absolutamente a un ministerio o a unos expertos o a unos técnicos o a unos directores generales y toda esta gente que han sido citados. Esto es sistémico. Aquí han concurrido más agentes que, ya digo, de alguna medida u otra, o tenían información o deberían de haberla tenido. Y esto es gravísimo. Porque esto es una corrupción que afecta al sistema, no es simplemente un señor que se lo lleva, que cobra una coima, ¿no? Es que estamos hablando ni más ni menos de alterar el proceso legislativo. Y eso es muy grave en un sistema democrático. Y es muy grave porque además tiene una afectación transversal. Este señor ha sido ministro en 2 gobiernos del Partido Popular. Y además su equipo ahora forma parte del equipo asesor del señor Feijóo. Y bueno, hace poco recién ha dicho el señor Aznar que él de corrupción no sabe nada, que él no conoce a ningún ministro suyo afectado por temas de corrupción. Y bueno, yo me pregunto pues muchas cosas con respecto a esto. Por ejemplo, los 3 afectados, porque los 3 están afectados: Aznar, que fue jefe del señor Montoro, Rajoy, que fue jefe del señor Montoro, Feijóo, que cuenta con el equipo de Montoro, ¿son capaces de ponerse otra vez debajo de la pancarta esa que decía mafia o corrupción? Mafia o democracia. ¿Son capaces de ponerse otra vez sin que se le caiga a lo mejor la gafa, por lo menos, o la corbata?
Bueno, yo creo que, hombre, ha llegado el momento de echar la pelota al suelo y cada uno asuma sus propias conclusiones. Yo no voy a hacer corrupción al peso, ¿eh? Yo no voy a decir que esta corrupción pesa más que la de otros, ni que se empatan, ni nada. Las corrupciones nunca empatan, siempre suman en el resultado final contra el sistema democrático. Sí, yo creo que es tiempo de bisturí, no de machete. Es tiempo de bisturí. Y es muy importante, O sea, que estábamos alabando que esto derive de una instrucción de 7 años en secreto, y sería poco prudente que de los 7 años pasemos a que en 45 minutos, pues a machetes, resolvamos todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Pues si no, no habría tardado 7 años si todo fuera tan sencillo. Quiero decir que yo he dicho antes, y ya porque lo suponía, no digo en esta tertulia, sino en general en la opinión pública, que se va a empezar a meter en el mismo saco cosas que no tienen nada que ver. Y el lobby, que no es una práctica anglosajona, a mí esto de que me hace mucha gracia cuando escucho que es una práctica anglosajona, el sindicato del taxi y los taxistas de Barcelona contra Uber, o los de Madrid contra Uber, de anglosajones no tienen un pelo, y han hecho lobby como todo el mundo, y los estanqueros en su momento, y la ONCE con las personas con discapacidad. Digo, porque los lobbies no son solo de los gasistas, son la gente pues que hace esfuerzos por cambiar leyes en función de determinados intereses positivos, y por tanto esa idea de que eso es anglosajón es falsa. 1. 2. Lo que hay que hacer es darle transparencia, que se sepa exactamente quién se ha reunido con quién. Insisto, tanto para Iberdrola como para los taxis contra Uber. Exactamente igual. Hay que darle transparencia y saber exactamente uno con quién se reúne y de quién recibe input para cambiar leyes. Luego ya lo que ocurre aquí, y es lo que tiene enorme complejidad y lo que habrá que demostrar, es que especialmente en materia fiscal, en muchos otros ámbitos también, la opción A no es necesariamente más injusta que la opción B. Un cambio fiscal en un artículo concreto, una desgravación de no sé qué, pues no es que sea, son dos opciones posibles. Y por tanto es imposible que ningún diputado, ningún miembro del Congreso, ningún miembro del Grupo Popular, ni el Ministerio de Transportes, ni otros ministros tengan por qué saber que Hacienda está proponiendo la opción A en lugar de la opción B porque le han pagado por defender la opción A. Eso no tenía por qué saberlo. Por tanto, yo ahí, en este caso concreto, yo no estoy de acuerdo con que esto salpique a todas las demás personas que participaron ahí. Otra cosa es a quien nombró al señor Montoro. Eso sí, eso probablemente sí. Eso sí, pero a los demás diputados del Partido Popular no. Y además aquí va a haber otro lío jurídico que va a ser muy interesante escuchar, que nos remite al caso de los ERE. Porque esto rebota directamente en el asunto de los ERE. ¿Por qué? Porque el tema de los ERE, ¿de dónde arranca? De claro, si es o no es un acto en sí mismo separable de lo que lo sigue, la aprobación de un proyecto de ley. Y eso es lo que está ahí. Como sabéis, la Audiencia de Sevilla acaba de llevar esto al Tribunal Europeo, y el Tribunal Constitucional dijo lo contrario, porque claro, si aprobar un proyecto de ley en sí mismo no puede ser separable del trámite legislativo, entonces no hay responsabilidad penal, porque cualquier cosa que se haga al preparar un proyecto de ley de efectos ilícitos quedaría ratificado, saneado por su aprobación parlamentaria posterior. Sí, pero precisamente por ir nosotros, Ignasi, con ese bisturí del que hablas, que me parece muy bien, es decir, yo creo que una cosa es la responsabilidad política que podría deducirse, sobre la que se podría hablar, que creo que es a lo que podía apuntar Aroca. Otra cosa, porque aquí el juez no establece, en el caso de los ERE, sí se habla de unas responsabilidades penales también de aquellos que tuvieron la participación, que promovieron la elaboración de los presupuestos. Es decir, esto es una cosa. Pero hablo de ese matiz jurídico importante, que una cosa es que hay que discutir. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí no es que el juez de Tarragona haya dicho, como se aprobó aquí en el Congreso, pues puede haber una responsabilidad política. No, esto ni siquiera está hablando de la responsabilidad que podrían tener aquellos que elaboraron. No, está diciendo, hubo beneficio. Para uno valdrá para el otro. O sea, que bueno, veremos, porque este momento, claro, de lo que se está hablando en este momento. Solo tenemos el auto del juez, es que estás en lo cierto, es decir, estamos al principio del principio, a pesar de que este primer episodio ha durado 7 años de investigación bajo secreto de sumario, pero lo que se dice es, yo imputo a este señor porque tengo elementos, indicios suficientes como para formarme la tesis de que propició desde su papel de ministro un papel que acabó, una reforma en leyes y reglamentos que acabó beneficiando a empresas que eran clientas del despacho que él había fundado. Eso es lo que hay en este momento. Voy con Carmen y voy a publicidad. Carmen. Y yo, insistiendo en lo que acaba de decir Guardas, que yo también creo que o analizamos con precisión quirúrgica
todos los casos que están saliendo de manera, desde luego el de hoy, sorprendente, o hay un riesgo evidente de caer en el desastre total, en el sistema está roto, necesitamos un nuevo modelo, y cuando decimos esto todos sabemos quién sale beneficiado. Y además, y yo pido esta precisión jurídica en un lado y en otro y en el de la esquina también, ¿no? Porque vamos a ver lo que tú estabas diciendo un poco, Sastre, ¿qué ocurre con esto? Quiero decir, pero no, la importancia no es simplemente que se haya aprobado una ley que favoreciera a unos clientes de una empresa, de un negocio en el que participaba el ministro, no. Es que esa ley se ha pagado con dinero, es que es un soborno para que modifiquen unas condiciones para tu empresa que favorece y que te pone una situación de competidor por encima de las demás, y que además se ha hecho, como estaban diciendo, en una etapa en la que sufríamos una situación de inflación y de dificultad en la prestación de los servicios públicos y no públicos, como son los de la energía, enorme para el resto del país. Veremos lo que ocurre luego penalmente, pero desde luego estéticamente bonito no es. Quiero decir, es evidente que esto no da una imagen de una administración transparente, como estabais diciendo, de una administración que está preocupada más por el interés general que no por la relación de las empresas que son de su ámbito y que tienen que tratar con ellas, por supuesto, no vamos a ser inocentes, sí. Pero es que no estamos hablando de sacar mejores partidas para las empresas. Estamos diciendo, o está diciendo el juez, que se está sobornando directamente a unos cargos públicos, sí, para que se modifique el reglamento según a ellos. Es que si esto, en lugar de hacerlo una empresa, lo estuviera haciendo una persona en particular, probablemente estaríamos escandalizados, pero como estamos hablando de corrupción que sobrevuela en el poder de las multinacionales, nos parece un poco menor. Y lo último, y además a mí me parece, Carmen, lo último, que es un salto en lo que estamos acostumbrados a corrupción, porque ya no hablamos de mordidas en adjudicaciones, no hablamos de mordidas para conseguir mejores campañas electorales, que es a lo que va habitualmente el robo en este tipo de corrupción política. No, estamos hablando de robar para modificar leyes para favorecer durante 15, 20, 30 años a tus clientes. Eso es un salto que en España no existía. Ojalá esto fuera un asunto estético, pero no lo es. Por cierto, suerte que están teniendo estos señores de que no intervenga la jueza Laya. Porque si interviniera la jueza Laya, probablemente se llevaba todo el Parlamento de España por delante, como intentó hacer con el Parlamento de Andalucía. Y entre A y B hay una diferencia, Guardans, que haya coima o que no la haya. Y aquí ha habido coima, según dice la instrucción, presuntamente.